Mira, creo que estamos atravesando un momento muy complejo de la pandemia, probablemente acercándonos al pico en la ciudad y en la provincia, y uno comparte las medidas sanitarias que se fueron tomando, pero la verdad que esas medidas sanitarias tienen que ser acompañadas por políticas activas del Estado, fundamentalmente para acompañar al sector productivo de la ciudad, ¿no? Vemos cómo están atravesando un momento muy complejo los comercios, el sector gastronómico, el sector turístico, y bueno, tuvimos este martes la visita del secretario de Comercio Interior, Aviano, y las medidas que vemos que está tomando el gobierno provincial no condice con la realidad económica que está atravesando una gran parte de la ciudad. Vemos como todos los días hay comerciantes que tienen que cerrar sus puertas, vemos como todos los días los gastronómicos no saben más qué hacer para ingeniárselas para subsistir, vemos como todos los días los distintos actores económicos de la ciudad, las canchitas de fútbol 5, los salones de eventos, no saben, ya están desesperados. Y la verdad que la respuesta del Estado provincial ha sido diferimiento de impuestos, moratorias, o la posibilidad de un subsidio en el caso particular de los gimnasios, las peluquerías de 30.000 pesos, que la verdad que están muy lejos de lo que necesitan estos sectores para poder sostenerse, y para la generalidad lo que ofrecen son créditos a una tasa subsidiada, que quizás para otro momento son buenas medidas, pero no en este, donde hay una gran incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar en 3 meses, ¿no? Un crédito con un plazo de gracia en 3 meses hace correr el riesgo de que estos sectores comerciales, de servicios, productivos, tomen un crédito y en 3 meses estén igual o peor a lo que hoy están. Entonces, entendemos que no tiene sentido tener un Estado con un superávit. Digo, el gobierno provincial a fin de julio tenía más de 25.000 millones de pesos en su caja, en plazo fijo, en depósitos bancarios, y no tiene sentido que tenga esos recursos ociosos cuando realmente lo que entendemos que hay que hacer en este momento complejo, además de sostener el sistema sanitario, de responder todas las demandas en ese sentido, es sostener al sector privado, porque la verdad que es complejo y hemos vivido otras crisis en nuestro país, la última hace 20 años casi, la crisis del 2001, y sabemos lo que cuesta después revertir estas situaciones, ¿no? Y hoy Argentina está en un peor punto que el 2001, porque los indicadores sociales de pobreza, de empleo, de actividad económica son mucho peores a los que teníamos al inicio de la crisis del 2001. Así que lo que le pedimos al gobernador Perotti es que tenga políticas activas para acompañar al sector privado. No podemos permitir que se pierda un solo puesto de trabajo más. El Estado tiene que acompañar, digo, Nación lo hizo al inicio y lo está sosteniendo con los ATP, este programa donde paga el 50% de los salarios, y tiene que haber otra respuesta por parte del gobierno provincial a todo este sector. Nosotros entendemos las medidas sanitarias, pero tienen que haber medidas y políticas activas para sostener al sector económico de la ciudad. Creo que, bueno, imagínate si estamos así en Rosario, que una de las ciudades, y Santa Fe con un mejor sistema público, lo que está pasando, lo que está viviendo el resto del país, ¿no? Donde uno ve que hay menos infraestructura sanitaria. Lo que habría que ver después es qué acciones se generaron desde los gobiernos durante estos meses de cuarentena, ¿no? Porque creo que al principio tuvimos un cierre muy estricto porque había que preparar una serie de situaciones. Digo, me parece, no sé si es el mejor momento para ponernos a hacer un balance, seguramente más adelante lo vamos. ¿Qué condiciones mejoraron respecto a lo que teníamos en marzo y en junio, ¿no? Nosotros tuvimos una situación de haber vuelto a fase 5 en una gran parte de este momento. Lo que plantean los especialistas es que el principal foco de contagio no ha sido tanto lo económico, digo, ir a un comercio, ir a un bar, sino las reuniones familiares o la falta de cuidado, ¿no? Creo que en esto todavía nos falta un largo camino de recorrer, porque sin dudas que es un virus complejo, que todavía no hay una vacuna y que tenemos que aprender a modificar nuestros hábitos, ¿no? Esto del distanciamiento, que nos cuesta, el tema del barbijo, de usar el barbijo,
y el tema del lavado frecuente de manos. Es tan simple, pero a veces se torna tan complejo, ¿no? Mantener la distancia, usar el barbijo, por más que uno esté en un ámbito de gente conocida y uno cree que, bueno, no pasa nada, creo que es importante igual usar el barbijo, porque si usamos el barbijo disminuimos enormemente los riesgos y creo que hace falta tomar mucha más conciencia. Creo un poco irresponsable de mi parte meterme hoy a evaluar, ¿no? Creo que después sí habría que analizar cuántas camas críticas han agregado, cómo estuvo manejado la ampliación del sistema sanitario, porque habitualmente julio y agosto son meses complejos en general para el sistema sanitario digamos, básicamente por las enfermedades respiratorias habituales, las gripes, la neumonía. Digo, el sistema tenía todo eso, más las operaciones programadas que recién se suspendieron hace muy poquito, pero la verdad que el sistema está al límite y además, después de tantos meses, creo que tenemos que cuidar a los médicos, a los trabajadores, a las enfermeras, todo el sistema de salud está bajo un estrés muy grande, no han tenido franco, no han tenido vacaciones, han tenido muchas exigencias, muchos de ellos también se han contagiado y eso hace que bueno, sin dudas esté muy exigido y al límite, con menos capacidad de respuesta, y creo que entre todos tenemos que ser conscientes para cuidar y cuidarnos, porque de cuidarnos cada uno individualmente, cuidamos a todos, y creo que en estos días vamos a vivir momentos aún más complejos, así que sin dudas que nos tenemos que cuidar mucho y tomar conciencia, ¿no? Respetar el aislamiento, respetar no realizar reuniones familiares, respetar el uso del barbijo cada vez que uno sale y respetar esto de lavarnos las manos con mucho cuidado todo el tiempo, porque creo que ahí están las claves, ¿no? Y muchas veces lo dijimos o lo escuchamos tanto, pero nos cuesta hacerlo y mantenerlo. Al principio estábamos todos con la lavandina, el alcohol, desinfectarnos casi obsesivos, y luego creo que nos relajamos todos un poco y ahí vino el peor momento. Así que, bueno, hemos visto que además la ministra también se ha contagiado. Creo que estamos viviendo un momento complejo, de mucha circulación del virus y tenemos que cuidarnos mucho. Creo que es muy difícil que el Estado pueda estar en todos lados, porque si no sería un Estado tan grande que no podríamos sostenerlo, ¿no? Hoy muchos cuestionan cómo financiamos al Estado y la verdad que es muy complejo pensar que el Estado pueda estar en todos lados controlando. Nosotros, la verdad que tenemos una mirada también crítica de lo que se ha reducido en términos operativos la capacidad fundamentalmente del Estado provincial de presencia en la calle de la policía, ¿no? Esto creo que se nota porque el Estado local ha estado muy activo, inclusive con la UM, con los inspectores de todo tipo, intentando controlar por ahí en los lugares de mayor circulación, pero sí vemos que se ha retirado muy fuertemente la presencia de la policía en el territorio, y en esto, digo, además de la pandemia estamos viviendo un momento muy complejo en términos sociales en Rosario con el tema de la violencia, de la seguridad, y creo que esto lo nota la gente, ¿no? Una sensación de que no vemos a la policía y no la estamos viendo, y creo que esa sensación es real porque además hemos pasado a tener 160 móviles policiales, dicho por el propio jefe de la policía de Rosario en diciembre del 2019, y pasamos hoy a tener solamente 60 móviles. Creo que esa falta de presencia se nota fundamentalmente en los barrios, también en el centro, digo, ¿no? Se están viendo momentos muy complejos y eso hace que la gente también tenga, digamos, relaje un poco más la situación, ¿no? Creo que es importante, y nosotros lo planteamos con mucha responsabilidad también, porque hemos sido gobierno, lo planteamos de un lugar de autocrítica. Creo que es importante que el gobierno provincial permita recuperar la operatividad de la policía y la presencia de la policía en la ciudad. Y creo que hay que enfocarse en eso, ¿no? El tema de seguridad es uno de los temas más difíciles y uno de los grandes problemas que la ciudad tiene que resolver. La seguridad y la violencia, que sin duda son un gran flagelo y que si nos fijamos en la cantidad de muertos que llevamos en el año, es un número que también preocupa mucho, porque además terminamos viendo cómo mueren muchos jóvenes, ¿no? Y que dejan su vida truncada. Entonces creo que ahí es importante también tomar conciencia. Le pedimos al gobierno provincial que llame a los sectores políticos. Nosotros con mucha humildad planteamos, tenemos mucho para aportar, pero en tema de seguridad, cuando la situación está tan complicada, creo que es fundamental
primero convocar a todas las fuerzas políticas y a los 3 poderes del Estado. Tiene que haber en esto una unidad de trabajo, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y todas las fuerzas políticas haciendo un gran acuerdo de seguridad. Y en segundo lugar, tiene que haber un trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para recuperar esta operatividad policial, porque creo que si no, ganan las calles los malos, ¿no? Y eso creo que es lo que estamos viviendo en los últimos, lo que vivimos esta semana, que creo que nos ha conmocionado a todos, y con mucho respeto y mucha responsabilidad planteamos la necesidad de encontrar otro camino en este tema, porque más allá de la pandemia y las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, este otro tema es uno de los grandes temas que creo que más preocupan hoy a los rosarinos y a las rosarinas, ¿no? Claramente notamos una ausencia, pero también en muchas otras políticas, porque también, para completar lo que hablábamos antes, lo que se había hecho hasta acá, desde el Frente Progresista, en estos 12 años de gobierno, teníamos en claro y no creemos que haya sido exitoso, somos muy autocríticos, pero tuvimos aciertos así como tuvimos errores. Pero creo que es negativo cuando llega un nuevo gobierno creer que uno puede tirar por la borda lo hecho hasta acá. Creo que es inteligente de parte de los que gobiernan tomar lo bueno, tomar lo que dio resultado. Y lo de seguridad no solamente en términos de la capacidad operativa, lo que se ha mejorado, de que los 160 móviles que tenía la ciudad custodiándola, la mejora en las policías, la tecnificación, el ojo, sino también lo que habíamos dicho en términos de políticas sociales, que tenía que ver con bajar la violencia en los barrios más complejos de la ciudad. En Nueva Oportunidad, nosotros teníamos 18.000 jóvenes en la provincia de Santa Fe con este programa. Y el programa, hoy quizás le estén pagando las becas, pero se desarmó el corazón del programa, que eran los acompañantes, los capacitadores, que intentaban ir a buscar esos pibes, que hoy los dejamos librados a que sean mano de obra barata de las bandas narcocriminales que operan en la ciudad, porque el Estado le soltó la mano, ¿no? Entonces, haber abandonado eso, haber abandonado el Plan Abre, que era un programa que también trabajaba en mejorar la infraestructura de estos barrios, abriendo las calles, llevando iluminación, porque también cuando llega el Estado, el delito se corre. Entonces, haber abandonado toda esa tarea creo que también implica abandonar a Rosario, y también en términos de los recursos, ¿no? Tuvimos este año un paro histórico de transporte en la ciudad, casi 70 días de paro. Afortunadamente ahora se ha resuelto, no sabemos por cuánto tiempo, pero notamos que el gobierno provincial le soltó la mano a la ciudad, ¿no? Tenía recursos y tiene recursos, como te decía al inicio, 25.000 millones en la caja, de los cuales más de 4.000 vinieron del gobierno nacional para que el Estado provincial auxilie las situaciones de emergencia por la pandemia, y la provincia no puso un solo peso de esos 4.000 millones para resolver un tema tan importante como el de transporte, ¿no? Entonces, sentimos que en este tiempo Perotti abandonó a Rosario. Y ni hablar lo que hablábamos al inicio respecto de los sectores económicos, ¿no? Donde vemos que no hay respuesta concreta a los reclamos que hoy tiene la sociedad. Y creo que es muy complejo también cuando la política no percibe y no se da cuenta que está pasando todas estas cosas. Hoy estamos viviendo un momento de mucha angustia porque la pandemia a los sectores que está, digamos, el que tiene un familiar enfermo, el que está enfermo, el que perdió un familiar por el coronavirus, tiene mucha angustia porque sabe lo que implica y que muchas veces el virus con mucha carga genera situaciones muy complejas en la salud de las personas, incluso hasta jóvenes y sanas, ¿no? No solamente los que tenían problemas de comorbilidad. Estamos viendo un momento de mucha angustia en términos de lo económico, en términos de lo social, y ni hablar cuando metemos el tema de la violencia y lo que eso genera también en algunos sectores de la sociedad. Entonces, creo que la política no puede cometer el error de mirarse el ombligo y de no percibir lo que está pasando, y creo que hay que tomar medidas claras. Ojalá Perotti lo entienda, ojalá convoque al diálogo a los partidos políticos, a todos los partidos de la provincia, y ojalá convoque un gran consejo económico y social para discutir estos temas, no solo entre la política, sino también con la sociedad civil, que tiene mucho para decir y para aportar.